mucho mejores que las de México. En Estados Unidos la gente siembra con las humedades del invierno. Y en México pues, no hay humedades, este año hubo un gran problema de sequía. Entonces, por un lado, las condiciones climatológicas son mejores en Estados Unidos para sembrar. Hay más radiación solar, eso favorece el crecimiento de la planta. Hay más humedad en la tierra con los aguanieves de diciembre y de enero. Y casi con esa agua, pues en esta zona, que es una zona Michigan, aquí se da mucho lo que le llaman el frijol Michigan. Entonces, con la pura humedad, la cosecha se da, con la pura humedad de la nieve. Entonces, pero aparte, en México el diésel te cuesta 21 pesos, en Texas te cuesta 14 pesos. En México el fertilizante te cuesta el más barato, la urea, de 8 a 10 mil pesos, en Estados Unidos cuesta de 4 a 5 mil pesos. Todos los insumos en México son mucho más caros. La luz eléctrica, o los gobiernos del PRI y del PAN, sobre todo del PRI, en México hace más de 30 años no se construyen hasta ahora nuevas plantas generadoras de energía. O sea, las plantas de energía eléctrica en México tienen 40, 50, 60 años. Entonces, una planta generadora de energía, una combinada, tiene una vida media de 25 años, 30 años como mucho. Entonces, todas las plantas generadoras de energía en México son prácticamente obsoletas. Esto también te provoca que la energía eléctrica en México sea la más cara de América Latina. Aparte, tú fijas tu tarifa eléctrica no con el precio menor, sino con el precio mayor. Por poner un ejemplo, cuando Felipe Calderón, que se hizo socio y terminó de directivo de Iberdrola, Iberdrola te genera el megawatts a 800 pesos, la Comisión de Electricidad te lo genera a 1.800 pesos, la tarifa en México es de 1.600, o sea, la Comisión pierde 200 pesos por cada megawatt que produce, le tienes que subsidiar. ¿Por qué? Porque las plantas están llenas de corrupción, son prácticamente obsoletas, son muy atrasadas tecnológicamente, que generan energía muy cara. ¿Y esto qué provoca? Pues que México no sea muy competitivo. La única competencia que tiene México es la mano de obra barata. O sea, no, entonces, al final el costo se le recarga a los mexicanos. O sea, el costo, quien les quita es el mexicano con bajo salario. Todo lo demás está muy caro. Entonces, eso ha provocado que México es un país poco competitivo. El otro gran problema es el costo del dinero. Aquí en Estados Unidos las tasas bancarias andan en el 2-3% y en México las tasas, la más barata, que es la de la banca de desarrollo con la financiera nacional, andan en el 17%. Últimamente bajó, pero 17% es lo que todavía este mes está, 17%, con una banca de segundo piso. Tú requieres una dispersora de crédito para que le llegue el crédito al campo. Entonces, a través de la dispersora se te encarece el crédito 4 o 5 puntos más. Entonces, pagan por los créditos 20, 22 dólares, 22 pesos de tasa de interés. Entonces, todo esto es, y entonces, en una competencia, pues, tú tienes condiciones negativos para poder competir, o sea, no compites con ventajas, o sea, estás en desventaja, porque es más caro todo en México. Es más caro todo, pero tu cosecha la venta más barata. O sea, lo que cuesta más producir, pero como te fijan los precios en el mercado de Chicago, sobre todo el maíz, y entonces tú compites en una enorme desventaja porque tú tienes que competir en el mercado internacional con los precios internacionales porque te cuesta mucho más. Pero bueno, para no ir pues a una cuestión, yo manejo mucho el tema del campo, todo el tiempo hemos trabajado
soy dirigente de una organización campesina, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la CEMPA. Entonces, que tiene presencia prácticamente en los 32 estados del país, en Guerrero. Entonces, hace 25 años se firmó el tratado. Los que nos opusimos en México al tratado, al NAFTA, en esa lucha, logramos que se formara algo que se llama el Banco de Desarrollo de América del Norte. Como un instrumento compensatorio para que a través de la banca se mitigaran los efectos negativos del acuerdo comercial. O sea, el acuerdo que se planteó hace 25 años, que se firmó el acuerdo del NAFTA, fue que este banco iba a ayudar a que donde los sectores afectados, este banco ayudara a mitigar los efectos negativos. Hace 25 años. En México cambiaron las reglas, porque si el sector afectado en México es el campo, pues los recursos tendrían que haber ido a las zonas rurales, a las zonas indígenas, a las zonas pobres. Y el recurso en las reglas que puso el gobierno mexicano en aquel entonces fue hacer el gran monstruo, sobre todo en la línea de la frontera. ¿Por qué? Porque a donde le invertiste fue a los 300 kilómetros, primero bajó, eran 50 kilómetros, hasta llegar a 300 kilómetros de la frontera hacia el sur. El 90% del capital de la banca era para apoyar obras de infraestructura ecológica en la frontera, el 10% al interior del país. ¿Qué ventaja tú tienes con esta banca? Esta banca se opera con recursos de Estados Unidos y de México, pero su tasa de interés es la tasa del Tesoro norteamericano. El Tesoro norteamericano maneja las tasas más bajas del país. Son tasas que deben andar ahorita entre el 1 y el 2%. Y entonces, es un recurso barato, podemos decir, que tú puedes usar para infraestructura. Si tú le metes a la zona norte de la frontera y no le metes a las zonas expulsoras de mano de obra, pues lo que vas a seguir originando es que no estás atendiendo las causas del problema de la migración, sino estás buscando atender el efecto, que es la concentración de la gente en la frontera cuando no puede pasar a Estados Unidos. Y entonces, en el tiempo de Felipe Calderón, el 10% que tiene que ir al interior del país, Felipe Calderón se lo entregó a fundaciones privadas, pues, a la corrupción, porque no hay un informe qué obras se hicieron con el 10%. Y el 90% se ha ido gastando. Ahora, desde hace 2 años para acá, 1 año para acá, el gobierno de Estados Unidos no ha puesto su parte. O sea, ese fondo se tiene que ir capitalizando permanentemente, tú vas gastando y le vas metiendo y vas recuperando, pero vas manteniendo el fondo. Entonces, hace 25 años se creó este fondo, este banco, que se llama Banco de Desarrollo de América del Norte, que tiene su sede en San Antonio, Texas. Por eso estados como Guerrero, o Guanajuato, o Jalisco, Zacatecas, o Morelos, Oaxaca, pues no tienen uso de ese fondo, porque ni siquiera lo conocen. Entonces, Tocino Espinacas, perdón. Esto pasó hace 25 años, ¿no? Y es claro que en estos 20 años, en estos 25 años, después del Tratado de Libre Comercio, la mayor parte de la agricultura en México, la pequeña agricultura de las zonas indígenas, los ejidos y las comunidades, fueron quedando en el abandono. Hoy tenemos 15 millones de hectáreas abandonadas. No se trabajan. ¿Por qué no se trabajan? Pues porque no eres competitivo.
porque la gente se fue empobreciendo, a la gente le metías más dinero de lo que le sacabas, y entonces la gente se fue descapitalizando, se fue empobreciendo, y hoy hay más de 15 millones de hectáreas abandonadas, que son las pequeñas superficies. Entonces, a partir del tratado, tú tienes un sector que representa el 80% de la población rural que está en la pobreza. Bueno, el 80% de la población indígena y el 60% de la población campesina. ¿No? Entonces, más o menos este es el diagnóstico. O sea, el efecto del tratado ha sido negativo para una parte muy importante de la población rural. Hay algunos sectores de la economía que han aprovechado el tratado. O sea, había que hablar de las cosas buenas y malas para que tengamos la película correcta. Entonces, México es de los países que son superavitarios ahora desde hace 5 años para la fecha. Somos superavitarios en el intercambio comercial con Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que exportamos más de lo que importamos, que México le ha ido bien. Por eso ahora, y más a partir de este año, con la contradicción entre Estados Unidos y China, se dice que México ahora es el principal socio comercial. Entonces México sí exporta mucho a Estados Unidos. ¿Qué exporta México a Estados Unidos? O sea, de lo que importamos de Estados Unidos nosotros, importamos granos, importamos 16 millones de toneladas de maíz, importamos granos, pero exportamos cosas que en México no se consumen. ¿Qué exportamos? Exportamos aguacate, verdes, fresas, limón, papaya, cilantro, repollo, cerveza, mezcal, tequila, carne en pie. O sea, eso es lo que exportamos. Pero importamos los granos, que son los que comemos. Importamos la comida sencilla. Exportamos el 90, importamos el maíz que importamos es un maíz transgénico, ¿no? Y entonces exportamos mucha manufactura, muchos carros, muchos plasmas, entonces para que también vaya comenzando a poner. Desde este lado de la frontera se vio mal tanto la amenaza del presidente Trump sobre los anaqueles que iba a imponerle a México, aranceles, así como también bueno, yo estoy hablando por mi persona, la respuesta del presidente López a decir que bueno, que íbamos a poner más Guardia Nacional para militarizar las fronteras y demás, para que no sucediera esto. Y yo pensando a futuro, ¿cómo podemos estar mejor preparados para que si llega otra vez esa amenaza, no nos rindamos ante los pies del gobierno que crea esa amenaza? Porque es muy difícil que México se defienda, porque México quedó, después de los gobiernos del PAN, del PRI y de este modelo neoliberal, prácticamente arrasado en la pobreza. Ustedes dense una idea, importamos el 90% de la gasolina. O sea, tenemos las refinerías prácticamente de bancarrota, en ruinas y paralizadas. 6 refinerías. En México tú requieres 2.200.000 barriles diarios de petróleo para ser autosuficiente, ya no para exportar. Hoy estás produciendo 1.600.000 barriles cuando entró este gobierno. Tú dependes, tú peleas, pero importas casi el 50% de tus alimentos. Aunque exportas del campo, importas los alimentos que tu gente consume, importas el 90% de la leche, importas el 80% del arroz y el trigo. Así es. Y entonces, es muy difícil que tú pelees cuando tienes un país prácticamente
importamos el 90% del gas natural. ¿Chilaquiles cordobesas? ¿Chilaquiles verdes? La gente conocida aquí. ¿Huevos con hash brown? ¿Pollitos negritos hash brown? Unos cigarros. Y entonces, esta historia es muy importante que la conozcamos, porque a partir de esto, lo que yo quiero plantear a ustedes es lo que yo pienso o lo que yo les quiero proponer a ustedes lo que hay que hacer. Senador, yo tengo una pregunta. El mundo ya tiene otra dirección. Ya el mundo está cambiando constantemente. Y, por ejemplo, los países de Europa ya no están pensando en la utilización de gasolina. Están pensando en la generación de energía a través de medios naturales, energías limpias. Y yo no veo eso en México. Bueno, acordémonos, nomás que Andrés es de Tabasco. Y Andrés se formó en una cultura del petróleo. Nosotros planteamos algo similar a lo que tú dices, aunque sí hay un proceso importante de generación de energías alternativas en México. Sí hay. Yo te puedo explicar, puedo informar varios casos que se están haciendo en México. Entonces, como un ejemplo, hace como un año y medio, en Durango, se cayó un avión ahí cerca del aeropuerto. Ahí se está haciendo una planta fotovoltaica de energía solar de cerca de 1000 hectáreas. Entonces está en Zacatecas. En Zacatecas tenemos varios proyectos de energía eólica por el aire y varios proyectos de energía solar también. Entonces, yo les decía a ustedes que la radiación, del sol era diferente. ¿Chilaquiles verdes? Sí, Entonces, hay mayor radiación solar. Pues, en Aguascalientes se está poniendo una planta también fotovoltaica de 800 hectáreas, sobre todo para nutrir de energía a la manzana. En sus necesidades de que México no somos autosuficientes en la producción de gas, porque el poco gas que tenemos ahora lo seguimos quemando, pues tenemos que importar gas. Entonces se está tirando una línea desde Guaco, Texas, que ya llegó a la laguna, a Torreón, y de ahí va a bajar a Zacatecas, y de ahí va a ir a San Luis Potosí y Aguascalientes, un gran ducto de gas para llevar a gas a toda esa zona. Y se está planteando en el caso de Durango poner una empresa combinada, una planta combinada generadora de energía. Esto lo digo porque si tú no tienes energía como país, pues no puedes desarrollar tu industria, no puedes tu trabajo, tu desarrollo económico, necesitas tu energía. Y entonces, es claro que este proceso de transición entre la gasolina y las energías alternativas, en casos como México, donde casi todo todavía lo mueves a través de combustión interna,
todavía requieres un gran volumen de gasolina y de petróleo. Entonces, hace 25 años se firmó este acuerdo, se llegó al acuerdo de NAFTA. Hace 20 años, aquí está Rogelio, hace 20 años a un servidor nos tocó construir en Zacatecas el primer Congreso Nacional de Migrantes. Esto es muy importante. Hace 20 años estaba arribando a la gobernatura Ricardo Monreal y nosotros nos dimos a la tarea de organizar el primer Congreso de Migrantes. Por eso, no es gratuito. Por eso, desde aquel entonces, nosotros planteamos el tema de las remesas, el tema de los derechos humanos, el tema de la incorporación y la integración política de los migrantes también a México. Por eso, hace 20 años, hace alrededor de 20 años, logramos que en México, en Zacatecas, se cambiara la ley y por ley tengamos 2 diputados migrantes. Una propuesta que a nosotros nos tocó hacer, que tiene que ver con esto del DF también, que es todos los partidos que quieran participar en la elección tienen que poner en la lista plurinominal, al final, son 12 plurinominales, el número 12 tiene que ser un migrante. Y entonces, los 2 partidos que sacan más votos, su migrante que está al final, se pasa al primer lugar. Y entonces entran 2 migrantes de cajón. ¿No? En Michoacán se logró también un poco cuando estaba Lázaro Cárdenas, los diputados migrantes. Y nada más que en el caso de Michoacán fue parte de un acuerdo, no quedó en la ley. Y entonces, por eso en el caso de Michoacán no se ha operado el tema, cuando entró Leonel Godoy, después de que salió Lázaro, el primer tema de los diputados migrantes. Jalisco también lo tiene, ¿no? No, Jalisco lo vivieron. Pues nomás por el partido, acuerdo del partido, ¿no? No por ley, no por obligación. Cuando se formó la alianza PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, ellos eligieron un pool, un grupo de líderes migrantes que los metieron a la lista plurinominal de ellos, pero no por ley, sino porque ellos metieron a Lupe Gómez, acuerdo político, metieron a Lupe Gómez en el PAN, metieron a la compañera Vivier, que es diputada, que actualmente ella sí es diputada por Jalisco. Ellos incorporaron a esos compañeros. Y entonces, después de aquella época, como realmente ya nadie le dio seguimiento, pudiéramos decir que la agenda migrante quedó pendiente. Hubo algunos líderes migrantes que llegaron a la Cámara, pero ya no, uno de Coyoacán, por cierto, este cuate, ¿qué tiene de aquí en Chicago? Entró por el PRD. Pepe Jax, pero eso fue hace En los 90, Ya. bueno, sí, en los 90. Ya. en el 97. Ya llovió. por un acuerdo muy curioso. Muy raro. Bueno, no, el acuerdo Bueno, lo que quedó la agenda pendiente. Yo lo que les puedo decir es que desde hace 20 años o 18 años
que se hizo este acuerdo, inicialmente en Zacatecas, se quedó en ley en Zacatecas, el tema de la agenda migrante ya no le dio continuidad, digamos. Hace también 20 y tantos años, cuando estaba Colosio, se sacó el programa 3x1 con Colosio. Bueno, Colosio era el secretario de Desarrollo Social. Salinas era el presidente. Pero ahora que nos acordemos de la historia, esto significa que desde aquellos años a la fecha, la agenda migrante no avanzaba. O sea, ¿Por qué creen que no ha avanzado? porque no hay organización migrante que influya en México, o sea, que influya en el país. Esto es muy importante, miren. Hace 25 años que se tocó el NAFTA, para que ustedes tengan una idea, México o hispanos, teníamos nosotros 12 congresistas hispanos, hace 25 años. Hoy, prácticamente 25 años después, tenemos 49. O sea, el número, ahí está Jesús García, o sea, hay 49 congresistas hispanos. Esto es muy importante. Esto significa que la demografía, que la población en Estados Unidos ha cambiado y que la población hispana se ha incrementado en Estados Unidos. Aquí mismo en Chicago. En Chicago la población blanca es mayoritaria, después sigue la negra, después la hispana, y la hispana prácticamente ahora está por encima de la población negra en cuanto a población. O sea, nada más para que, y entonces, no hay una fuerza, no hay una articulación, una construcción que permita luchar por la agenda. Yo le digo a los de California, en esta votación del año pasado hubo una votación histórica para México, con la votación de Andrés Manuel. Siempre votaban en Estados Unidos en lo de la doble nacionalidad 50,000 votos. Hoy votaron en la elección del 18 150,000 votos. Pero esos 150,000 votos no se reflejan en diputados. No tienen una compañera que entró casi de Cachirú, de Jalisco, que entró por la lista plurinominal. No, o sea, hablando. Y entonces, ¿por qué? Porque también los mexicanos que están en Estados Unidos no hacen valer su fuerza, ni en México ni en Estados Unidos. Por un ejemplo, los cubanos en Estados Unidos tenemos una población como de 500,000 cubanos. De mexicanos tenemos 12 millones de mexicanos de primera generación. Si consideramos de segunda y tercera generación, tenemos 38,5 millones de mexicanos en Estados Unidos. Pero no estamos organizados. O sea, no nos organizamos para luchar por el poder, para luchar para que el poder se ponga al servicio de las causas de ustedes. Hay un hecho muy claro, en Estados Unidos hay 5 millones de mexicanos que tienen más de 5 años de residentes en Estados Unidos y que no han sacado su ciudadanía, que pudieran votar. Si hoy tenemos 49 congresistas hispanos, pudiéramos andar en los 60, pertenecientes al Congreso más importante del mundo, que es el Congreso norteamericano. Con Zacatecas, nosotros tenemos 2 congresistas zacatecanos en el Congreso. Uno de California, luego Correa, que es de Calera, Zacatecas. Entonces, esto es muy importante.
no nos organizamos en el terreno político, no nos organizamos en el terreno económico, no nos organizamos en el terreno social. Dijo el compañero, yo le voy a devolver lo que me preguntó. En el mundo, los países que encabezaban el proyecto neoliberal de globalización eran Inglaterra y Estados Unidos. Esto es muy importante. Estados Unidos tuvo la ventaja de ser parte de la primera revolución industrial, porque las colonias del norte de Estados Unidos, entre otras islas, pertenecían o eran colonias inglesas. Cuando Inglaterra saca la cuestión de las locomotoras y la cuestión automotrices, lo que es el inicio de la revolución industrial, la cuestión de las fábricas, esa industria se viene al norte de Estados Unidos. Por eso el norte de Estados Unidos era el motor, o es parte del motor de la economía en Estados Unidos, ¿no? Ahora tiene cierto contrapeso con California, con el número de población y el número y la certeza económica, sobre todo de las nuevas tecnologías que está desarrollando California. Pero desde aquella época, desde el siglo XIX, esta parte, por eso la parte norte lucha contra la esclavitud, porque lo que necesitaba era mano de obra, para que hubiera trabajadores aquí. Y entonces, el problema que tenemos, que vemos nosotros, es que no estamos organizados. Y entonces nosotros hemos estado trabajando y lo que planteamos es que necesitamos una coordinación con los migrantes mexicanos para integrarnos, no nada más en México. Este acuerdo comercial, este nuevo acuerdo comercial de México, Estados Unidos y Canadá, no es un acuerdo de libre mercado. Este es un acuerdo de proteger, o sea, Estados Unidos e Inglaterra pasaron de ser los promotores del libre mercado y de la globalización neoliberal a impulsar una política proteccionista, porque ya hay otros países que tecnológicamente han ido avanzando mucho más que Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se ha ido quedando atrás. Entonces Estados Unidos lo que busca es proteger su industria y proteger su mercado. Y en eso, y entonces, entendiendo que Estados Unidos no va a poder ser un polo que más adelante siga compitiendo, se ve la necesidad de que Estados Unidos se abra con Canadá, que forma un gran bloque de América del Norte y con México. Este acuerdo es un acuerdo más para proteger.